Para mi querida Isaura García, hola Isaura, te escribo y te quiero decir que tus luchas no fueron en vano, que la escuela fue siguiendo tus huellas de tus zapatos, y desde el cielo vos nos guías para que sigamos cada día creciendo y cumplir nuestros sueños, y no dejarnos pisotear por nadie, y mostrarle al Estado que nosotros no somos invisibles, que existimos, que vamos a seguir peleando con quien sea para que nos reconozcan como escuela, que somos esa que tiene historia y ganas de progresar y tener proyectos para darle a nuestros hijos un futuro mejor que el que tuvimos nosotros. Venimos de distintos lugares, pero todos queremos que la escuela siga creciendo. Queríamos invitarles a cantar una canción un poco sumando al acto de resistencia y también hermanándonos con otros pueblos latinoamericanos, en este caso el pueblo brasileño, que también está llevando una lucha en días que son muy singulares, ¿no? Y esta música es una música que remite a la historia, que remite al tiempo, que remite a la memoria, entonces nos parecía que era bastante pertinente para compartirlo aquí, así que siéntanse invitadas a cantarla con nosotros. La música de portugués es muy simple, muy bonita, es así. Na minha aldeia gira o sol, também gira a lua. Ai que tempo é esse, meu Deus. Gira o sol, também gira a lua. Ai que tempo é esse, meu Deus. Vamos lá. Sí, porque no se presenta. Claro, cuéntanos. El tango es la danza que hacemos desde adentro. Pero una cosa es la gramática y otra la vida. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Por la historia se regresa al suelo. Me estoy chaveando yo. La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. ¿Cómo hacer para encontrar mi pesada y total humanidad? Algo nos impide ser totalmente occidentales, aunque nos lo propongamos. Ni la razón ni la ciencia pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre. No estamos en el mejor de los mundos. Estamos en América, entre polos opuestos.
adentro y afuera de nosotros mismos. Rodolfo Cuyo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Estamos muy felices de recibirles en nuestra escuela otra vez. Hace poquito tiempo estuvo Miguel también presentando un libro, Miguel de Nazayá, y esta vez volvió para presentar su nuevo libro y para compartir con nosotros, con la Sinfondo, con Isauro, parte de la Sinfondo, esta experiencia. Para nosotros, el sentido que ustedes estén acá compartiendo con nuestros estudiantes, con nosotros, con toda la escuela. Así que desde ya agradecidísimo de tenerlos aquí en este lugar. Así que bueno, empecemos, ya empezamos, sigamos. Bueno, la Sinfondo es una ocurrencia absurda que pensamos en alguna oportunidad, ¿no? Y se llama la Sinfondo no por el Fondo Monetario Internacional, sino porque también. Sí, también, pero era pagado. Vamos a entrar, vamos a insultar, tratamos de tener un pensamiento de estar alojados en el tiempo, ¿no? En este tiempo tan particular, donde funcionamos en espíritu. No se oye. Se te escucha, Rita. Estamos, y así se creó la Sinfondo, para generar este grupo de pensamiento, de encuentro, y a poquito lo vamos encontrando cada vez más el ritmo, después se va a ver alcohol, en fin, todas esas palabras complicadas. Pero infiel, ¿no? Estas reuniones, reunirnos, romper con esto que nos envuelve desde tanto tiempo la pandemia, más otras fuerzas, donde creer que el otro o es un enemigo, o es un contagio, no es un cuerpo que es para sumar y para generar la gran lucha que tenemos que hacer de poder remontar, no hacia el continente, sino en un puntero, ¿no? A nosotros. Y bueno, ¿y Cuyo? ¿Por qué Cuyo? ¿No? Sería la pregunta que nos hacemos siempre con Mauro. Yo no puedo decir desde el teatro, ¿no? Lo que significa lo que es Cuyo para mí. Él lo hizo claro. Traje un libro de que lo tengo marcado, por supuesto, desprolijamente, pero de Peter Brook, donde habla del misterio, ¿no? De esto que ha sido borrado, sacado de nuestras vidas, ¿no? Donde, claro, al no existir y funcionar, en la existencia sí prevalece el misterio, lo religioso, la sincronicidad, todo lo que fue tapado, ¿no? Todos los saberes que fueron sometidos, en realidad, por un sistema que lo único que hace es oprimirnos, ¿no? Y a veces hacernos encontrar para resistir para esto, justamente estamos acá, juntos. Por eso no voy a seguir hablando, porque soy la que menos sabe de todo esto. Así que, Gabriela es Coppola. Bueno, cuando estos días estábamos pensando qué traer, compartir con ustedes, Mauro dijo, no vamos a dar una clase sobre Kush, vamos a traer a Kush a la realidad.
Entonces, como dos pequeños ríos, se me cruzó una imagen y un concepto que leí en la introducción del último libro de Miguel. La imagen, algunos la recordarán, nuestro primer ciclo de Kush coincidió tristemente con la represión del Estado Nacional a los mapuches en Mascali. En esa ocasión fue bastante viral en un sector de la población que se habían detenido a mujeres embarazadas y a niños. De hecho, ellas después declararon que se sentían como sus antepasados, que las habían encadenado, las habían sacado de su lugar de origen y las habían traído a Buenos Aires. Quedó un dato un poquito oculto, y es que en esas detenciones varios niños que eran hijos de esas mujeres se escaparon al bosque y quedaron abandonados. Hubo durante varias horas chicos abandonados en el bosque. Un dato que apareció así en una liñita del diario y después no volvió a surgir la noticia. Este dato se me cruzó con un concepto que Miguel daba en la introducción de su libro. Él decía que la pandemia puso en escena la idea de una fragilidad en común. Y me llamó bastante la atención la frase, ¿no? Porque es un poco un oxímoron, como una contradicción. La fragilidad es algo que nos expone como un lugar de quiebre, pero al ser en común es algo que nos da una chance de volver a encontrarnos, que nos potencie. Y también nos hace pensar por qué antes de la pandemia no nos sentíamos frágiles, ¿no? Si esa es la condición humana, por qué una porción de la humanidad, como Miguel dice en muchos de sus libros, piensa incluso en conquistar la inmortalidad, y otra, no sabemos si acopia propiedades sin poder porque tiene la fantasía de que va a morir a la muerte en el momento que le toque, porque si no, no se comprende por qué acumulan tanto más de lo que necesitan. Digo, se me cruzaron estas dos cosas y como dos ríos confluyeron en una hermosa idea de Kush. Kush distingue un hogar de una patria. Un hogar es un lugar donde los seres frágiles componen entre sí en zonas mestizas, en zonas umbrales, en zonas que no tienen una definición clara. Para pensar por ahí la diferencia, ¿no?, entre un hogar y una patria, uno podría, por ejemplo, pensar en cómo somos las palabras. Cuando decimos los indios, decimos, vamos a unificar, uniendo, digamos, en una sola palabra, un montón de singularidades, un montón de heterogeneidades. Estamos cometiendo una barbaridad. Vamos a pensar, por ejemplo, en la arquitectura. Yo les comentaba ahorita que los españoles construían la ciudad hacia el Atlántico, que tal importa qué barbaridad quieran hacer, igual se van a ir. Y después lo que continuaron, construían las ciudades hacia el norte. Bueno, entre esas dos direcciones se jugó la cinchada entre el hogar y la patria. O podemos pensar también en los mitos, como en el del Popol Vuh, que en Kush rescata mucho los mitos del Popol Vuh. En el Popol Vuh la humanidad fue creada en varios intentos, ¿no? No sabíamos bien. Primero el hombre de barro, que se deshacía, después el hombre de madera, que no hablaba, y después el hombre de maíz. Pero el hombre de maíz fue hecho con maíz de todos los puntos cardinales, de todas las regiones. Fue hecho para fundar un hogar, no una patria. Este hombre de maíz era muy inteligente para los dioses. Entonces ya hablaba, pero el Popol Vuh es el libro sagrado de los mayas, el libro sagrado de los mayas que viene de Armenia. Y este sería el mito fundacional, ¿no? Kush rescata estos mitos porque justamente son los mitos que nos hubieran dado la posibilidad de seguirlos, de construir un hogar en otra dirección. Y bueno, les contaba que los dioses, un poco celosos de estos últimos hombres, deciden cegarlos un poco porque eran demasiado inteligentes. Así
Así todo, la civilización maya parece que se rebeló contra esa ceguera porque fue una de las que más, de las civilizaciones que más fue fuera de los límites permitidos. Había mucho de astronomía y uno de los símbolos más importantes que hay, incluso en los calendarios mayas, que no tienen un calendario, tienen muchos calendarios, porque para ellos el tiempo no se mide de una sola manera, sino de varias, es un ojo impar. El ojo impar justamente es lo que permite siempre la zona de transformación, la zona de mestizaje. Un umbral donde poder construir un espacio, donde la fragilidad no sea un espacio para quebrarnos, que no sea un lugar para quebrarnos. Tengo que practicar esto, Ahí todo. Ahí. Muy bien. Empezamos todo de vuelta. Bueno, vengo mañana. Bueno, está bien ahí entonces. Por el resto no me muevo, voy a quedar así. Pero creía que estamos hablando de cines ahora. El Popol Vuh. Bueno, en la civilización maya entonces hay muchos ojitos, pero ojitos impares. Porque la imparidad justamente es lo contrario del binarismo, es lo contrario de una patria. Decía Kush, lo bien que hubiera hecho Sarmiento en seguir el Popol Vuh en vez de seguir el mito de Facundo, ¿no? El mito de una patria que viene de arriba, que viene como el desarrollo de un supuesto ser nacional y que al venir así con tanto peso viene con culpa, porque el que no cumple con ese ser nacional es un traidor. Por tanto, estamos reunidos acá porque tenemos ganas de construir un hogar, no una patria vertical, no el desarrollo de una esencia prefijada, sino un espacio mestizo, un espacio umbral, un espacio donde todos los impares tengamos un espacio para no tener que cumplir con ningún mandato y poder hacer de nuestra fragilidad potencia. Buenas tardes a todos, a todas. Voy a cambiar lo que teníamos planificado para hoy, básicamente por varias razones. La primera, yo vengo de Ensenada, vivo en Ensenada, y cuando me estaciono en alto acá cerquita, estaba caminando acá hasta Lisauro, y acá enfrente, justo enfrente de Lisauro, me llamó la atención ver unos afiches firmados por Leonardo Fabré, las 62 organizaciones y la CGT, que decía que la mitad de los argentinos no quieren trabajar y que hay que cortar con los planes. Entonces, de alguna forma, eso me trastocó los papeles donde tenía pensado hablar de Kush, retomando muchas de las frases que teníamos, y me lleva a pensar desde Kush, ¿no? En una de las frases que está al dorso de cada una de las tarjetas que hemos impreso, que dice: nuestra razón de ser está en el subsuelo social. Hay algo que es fundante, que tiene que ver con esto del subsuelo social para pensar en esto de los proyectos, de darle felicidad a los proyectos de país, de convivencia, de nación, de hogar que tenemos, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa o lo que nos pesa, ¿no?, en el día a día, que hace que quienes necesariamente necesitamos que se hermanen, ¿no?, que se hermanen en el más profundo sentido de la palabra, hoy se sienten tan alejados que los afiches, ¿no?, que planteamos ya no son contra la oligarquía, ni contra el Fondo Monetario, ni contra los sectores dominantes y concentrados, sino contra aquellos que menos tienen. Y acá creo que esto nos obliga, y Kush nos obliga a repensar todos estos procesos. ¿Por qué Kush? Nos preguntamos. Bueno, ¿por qué Kush? Justamente porque Kush lo podemos vincular directamente con lo que nos pasa o nos pesa en el día a día, y que condiciona nuestro sentir pensar cotidiano. Porque hablamos de ser nacional, ¿no? Hace
Cuando nosotros en el Instituto Cultural de la provincia empezamos también a pensar en la actividad por el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch, entremezclamos esta idea del ser nacional y pensamos en Hernández Arregui y esa gran obra que se llama ¿Qué es el ser nacional?, donde Hernández Arregui justamente nos plantea no hay esencialismos, no hay sustancialismos, sino que hay proyectos a los cuales les damos historicidad, y esos proyectos tenemos que pensar desde dónde los pensamos. Kusch tiene esa frase que es fantástica, que la leímos al inicio, que dice: el pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa, está gravitado por el suelo que habitamos. Desde dónde sentimos y pensamos, desde dónde nos vinculamos, desde dónde nos hermanamos entre aquellos que nos sentimos parte, que nos sentimos herederos de ese subsuelo de la patria sublevado el 17 de octubre de 1945, es de donde debiéramos pensar en un proyecto. Otra referencia que también me trastocó lo que habíamos preparado, pero que ya le hemos hablado previamente. Hace muy poquito pensábamos en la declaración como Monumento Histórico Nacional de la casa de Rodolfo Kusch en Maimará, Jujuy. Y esto nos parece sumamente significativo, no solamente porque en esa casa, ¿no?, vivió Kusch, habitó Kusch, produjo Kusch y se encuentra su biblioteca, ¿no?, y todo ese fondo documental que administra la Universidad Nacional del 3 de febrero. No, eso no es lo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es pensar en la declaratoria de esa vivienda en Jujuy, que es una provincia donde quienes han ejercido el poder y han tenido espacios o metros cuadrados de administración del poder en la administración pública provincial, prácticamente ninguna de estas personas ha sido perseguida judicialmente. La única persona que fue perseguida judicialmente y que está presa prácticamente desde el inicio del mandato del gobernador actual es Milagro Sala, mujer, ¿no?, del interior, originaria, quien, independientemente de que coincidan todos los que están acá presentes o no con su proyecto, planteó un proyecto alternativo desde otro lugar y desde su lugar, ¿no? Lo planteó desde su propia perspectiva. ¿Y cómo responde el Estado frente a esto? Responde con represión y con cárcel, igual que a los hermanos mapuches en la Patagonia, en Mascardi en este caso. Bueno, esto nos parece que es muy importante, sobre todo para quienes, como yo, somos trabajadores de la administración pública. Porque Kusch no fue solamente un filósofo, un antropólogo, un dramaturgo. Fue un trabajador del Estado bonaerense. Fue trabajador del Estado bonaerense entre 1946 y 1955 del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y fue también trabajador de la Dirección de Museos e Investigaciones Culturales de la Provincia de Buenos Aires. Hace muy poquitito recuperamos el número 1 de la revista de museos de la Provincia de Buenos Aires, donde Rodolfo Kusch aparece como auxiliar técnico, como parte del equipo. Y eso es fantástico, y le agradecemos profundamente a Elisa Sarno, la directora del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Levene, por habernos acercado a eso. Kusch nos abre muchas puertas. Voy con la última, que tiene que ver con esto, que contrapone también, en cierta forma, el pensamiento dominante que nos dice que no nos podemos equivocar, ¿no? Es esa idea, ese concepto que tiene Kusch, esa palabra que es la de acierto, que usa permanentemente. La usa cuando habla de acierto fundante, pero la usa permanentemente, ¿no? Ahí en esas tarjetas que tienen aparece Kusch mal escrito. Lamentablemente por un error humano, ¿no? Un error. Pero a nosotros no nos parece razón para negar, por ejemplo, la presencia de esas tarjetas acá. Por el contrario, nos parece que justamente la contradicción que aparece en estas tarjetas, donde aparece bien escrito y mal escrito Kusch en la misma tarjeta, es algo que nos sirve para pensarnos en el día a día y para encontrarnos aún en los errores y las diferencias, pensando desde otro lugar, desde nuestro lugar, cuáles son y cuál es el proyecto en el cual queremos vivir en común y hacia el cual debiéramos apuntar de una forma transformadora, ¿no? Recordando, y vuelvo al inicio, pensando que la base de nuestra razón de ser está en ese subsuelo social en busca de un proyecto que hermane
que une y que incluya a todos y a todas. Muchísimas gracias. Bueno, yo iba a hablar, pero habla Miguel. No termino. Pecado es en la familia nos decimos pecado. Es un lenguaje carcelario. Yo no soy filósofo, no trabajo como compañero que viene de Ensenada, no soy esta personalidad que todos conocemos. Importantísimo. Tengo una profunda fraternidad con Miguel de Nazayay y soy el que traduce sus libros al castellano. Y alguna vez estudié en la UBA, tuve algunos docentes, estudié sociología, algunos docentes increíbles, que por ahí cuando uno los tiene frente a uno no puedes tomar la debida distancia, como diría Bourdieu, no puedes estar en el hecho social y a su vez poder verlo desde afuera. Entonces uno tiene a Rinesi adelante y no se da cuenta que tiene a Rinesi adelante. Uno va todas las semanas sin tal Cid Argumedo dando clases, porque iba a dar todas sus clases, y no te das cuenta que tienes a Cid Argumedo adelante. Uno va a las 8 de la mañana y de 8 a 11 está Horacio González dando su clase, su teórico. Podría dar otros nombres, podría hablar de Rubén Dri, por ejemplo, o tantos otros que muchos de nosotros conocemos. Y como nosotros tenemos un ISPA que la dictadura se encargó de quebrar en todos y cada uno de los sentidos, mi reflexión teórica de Kusch la primera es por qué Kusch no está en la currícula de la licenciatura de Sociología en la UBA. No solo no está él, porque Foucault es alternativo. Foucault tampoco está en la currícula. Algún docente lo da, imagínense el resto. Espinoza es optativo y así sucesivamente. Pero bueno, hoy como estamos en torno a Kusch, quería ponerlo esto a pesar de Horacio González, a pesar de Cid Argumedo, a pesar de Rinesi, a pesar de Dri o de otros nombres que todos tal vez conocemos. Y además de traducir la obra de Miguel de Nazayay, nosotros con un colectivo hermano de este colectivo, de la Sin Fondo, que es el colectivo Editorial Crisis, que editamos la revista purochamullo.com, los cuadernos de Crisis en la web, semana a semana. Hemos editado recientemente un doble reportaje, editado en uno solo, a una doctora en psicología que se llama Inés Rosbaco, que tal vez la conozcan, porque ella sacó el primer libro en el año 99 que habla de la relación entre el hambre y los pibes en la infausta década menem-dualista en la Argentina. Ese libro tiene ya 5 reediciones. ¿Qué dice Inés Rosbaco en sus palabras resumen? Dice: imposible construir una subjetividad sin el lazo social. Y lo que ha hecho la dictadura y lo que continuó después es precisamente trabajar sobre el no lazo social para tener individuos sueltos, no sujetados a. En consecuencia, tal como consta ahí en el artículo, que es bastante largo, dicho sea de paso, ella habla de una tremenda enjapotez que tal vez en 6 años ya nos olvidamos, porque la pandemia nos hizo olvidar de algunas cosas, a veces sabiamente, y es lo que dijo el exministro de Educación, Esteban Bullrich, en el mini Davos en SSK. Y él dijo: tenemos que criar a los chicos en la incertidumbre y que la disfruten, porque si van a disfrutar la incertidumbre van a poder ser emprendedores, Marco Calderín, Mercado Pago, y voy a hacer una cosa bien elegante, y la puta que no. Entonces,
Esas subjetividades, que son las que tenemos ahora, lo que plantea esta persona me parece súper interesante, insisto con el nombre, Inés Rosbaco, docente de la Universidad Nacional de Rosario, es que la tarea de la obra es recrear y crear los lazos. Porque el sistema, el establishment, pongamos el nombre que queramos, ¿no? El poder, se alimenta de ese quiebre de lazo que impuso la dictadura a partir de la siembra del terror, donde todos los que estaban al lado de uno eran sospechosos. Y entonces esa sospecha genera que yo no quiera juntarme con nadie. Y ella traslada esto al aula y traslada esto al docente, que el docente también es un sujeto no sujetado, que también está suelto en esta fluidez que el neoliberalismo le encanta. Como muy probablemente todos los adultos que estamos acá venimos de alguna trayectoria, de alguna militancia social, política o ambas, estoy seguro que si yo dijera ahora, ¿quién viene del palo tal, del palo cual? Habría 20% o 30% de diferentes colores. Eso es precisamente lo que quebró la dictadura. Porque probablemente el último esfuerzo cultural político que dio la Argentina en términos editoriales, donde se podían sentar tirios y troyanos, todos, o todas también, eran menos, en una misma redacción, fue precisamente la revista Crisis. Precisamente la revista Crisis, donde estaba el PRT, estaba el PJ, estaban los montes, estaban todos los nombres y todas las siglas que ustedes se pueden imaginar, porque entendían que en esa mesa había que sentarse y discutir, porque lo que importaba era el lazo. Lo que el país se podía construir, la revolución, el cambio social, pónganle el nombre que quieran, se podía construir a partir del lazo social. Yo lo que quiero celebrar es, entre otras cosas, esta hermandad, esta fraternidad que tenemos nosotros que hacemos purochamullo.com con la Sinfundo, porque todos somos como muy nuevos, en el sentido 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, en poco tiempo, y estamos construyendo en la dirección que creo que a Push le encantaría. Estamos construyendo un mestizaje cultural, tratando de superar diferencias que las tenemos. Yo supongo que ellos, ellas, al interior de la Sinfondo tienen algunas diferencias, así como nosotros las tenemos en nuestro colectivo. Pero si no saltamos esa barrera, esa frontera, nos quedamos en el ser. Y entonces no podemos nunca estar en ese famoso estar siendo, que es el proceso de construir esa otra cosa que, insisto, van a ser 50 años de dictadura, pero que no tenemos, sí tenemos y no tenemos, debida conciencia de cuál es el daño. Porque a veces discutimos con gente que es un aliado, alguien que en realidad está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos y somos capaces de decirle barbaridades, y el enemigo que te enfrentes es un festival. Así que yo celebro a Push y celebro este encuentro antes de dar la palabra a mi queridísimo Miguel de la Saya. Bueno, estoy muy contento de estar de nuevo acá con ustedes, les agradezco realmente la invitación. Ustedes vieron lo que acaba de hacer Darío, ¿no? Hace lo mismo con mis libros, agrega capítulos para decir lo que él quiere decir, es increíble. Y lo más bueno es que los capítulos más interesantes son los que él escribe. Pero bueno, eso es un comentario que estamos entre nosotros nomás, ¿no? Bueno, en realidad yo quería introducir algunos puntos, ¿no? De Push y hoy en día, ¿no? O sea, el paralelo entre Push y los trabajos que nosotros hacemos, ¿no? Sería esa un poco la idea. No me confundí, no es esa la idea. No sé, no sabemos. Bueno, yo voy a hacer eso de todas maneras. Entonces, un poco, para decirlo así, como dentro de nuestros trabajos, que bueno, como lo presentamos hace 6 meses, cuando estuve acá, que podemos hablar de nuevo, ¿no? Son trabajos de investigación que van
desde el área más científica hasta el área más social, tratando de comprender nuestra época, ¿verdad? O sea que, digamos que el tema central es comprender qué pasa, qué está pasando de todo punto de vista. Nosotros, yo encontré a Kusch por casualidad y por su casa. Lo encontré por la casa de Kusch, se puedo contar. Lo encontré por la casa de Kusch. Y efectivamente fue una sorpresa muy grande porque efectivamente me di cuenta que todo lo que nosotros trabajábamos sobre la fragilidad, por ejemplo, ¿verdad? Que sobre la fragilidad hay mucho para decir, porque la fragilidad, hay una fragilidad que uno padece, pero hay una fragilidad actuada, que es la fragilidad de no querer ser fuerte, ¿verdad? No querer ser fuerte, sino tener conciencia de que hay algo en común, que o se hace en común dentro de una fragilidad, dentro de una complementariedad, ¿verdad? O no se hace. Bueno, yo voy a describir un poquito este encuentro, ¿no? O sea, y cuáles son los ejes que me parece hoy en día importantes para poder después charlar con ustedes, ¿no? Kusch es el hombre de los nadies, ¿no? Los nadies. O sea, justamente es el hombre de no currículum, no diploma, no brillar, ¿verdad? O sea, él no, pero él es lo que avanza, ¿verdad? Y efectivamente, cuando dicen que Kusch no se enseña en la universidad, yo digo, y capaz mejor, porque en realidad hay ciertos modos de pensamiento, ciertas prácticas, que es mejor encontrarlas por deseo, es mejor encontrarlas porque uno anda errando por esos lados, ¿se entiende? A veces pasa que a pesar de todo, en la facultad, en el colegio, en la escuela, uno conoce, hace encuentros fantásticos. Yo tuve encuentros fantásticos con ustedes todos, con autores, con personas, con corrientes. Pero las cosas más importantes que yo encontré en mi vida, las encontré siempre afuera. ¿Y cómo las encontré? Porque mi deseo, mi gana, mi recorrido errático coincidía con esas grandes personas. Y yo pienso que Kusch es uno de ellos. Kusch es uno de que no tenemos ni que homenajearlo, ni que tampoco hacerle honores, ni reconocerlo. Yo creo que Kusch es alguien que mejor seguir encontrándolo escondido, subversivo, de casualidad. Me parece, es un deseo que yo tendría de que este pensamiento salvaje no sea una vez más civilizado, ¿no? Y puesto en la currícula. A mí me duele cuando yo veo que ciertas cosas pueden, cuando veo concretamente, para darles ejemplo, ¿no? Cuando yo veo en Francia, por ejemplo, que hay doctorados sobre la resistencia en la cárcel en Argentina, o doctorados sobre el perreteo, sobre el montonero, la verdad que me revienta, porque yo digo, no es que yo no quiero que nuestras historias persistan, pero las historias del pueblo, las historias de la resistencia, existen para el que puede verla, ¿no? Son como un pequeño signo ahí que uno encuentra, ¿no? Resulta que en la esquina de la casa donde yo vivía en París, ¿no? Había una piedra en el piso, una piedra grande de granito, ¿no? Y los vecinos contaban uno al otro que ahí había estado la última guillotina, que guillotinaban al aire libre y que la última guillotinada era una abortera, ¿no? O sea que era todo, y estaba la piedra ahí. Y entonces uno pasaba y decía, acá esta mujer, y de repente pusieron, ¡bom!, un cartel ahí. Y se transformó en un lugar donde los japoneses vienen fotografías, ¿no? O sea, entre otros, no tengo nada contra el gremio de tintorería. O sea, en realidad, se entiende, hay una manera de ser visible que es peligrosa. Hay una manera de ser visible que es peligrosa.
Y en nuestro mundo, el mundo del algoritmo, el mundo de que todo tiene que ser representado, en el mundo donde la gente vomita su interioridad por teléfono, por blogs, por Twitter, que la vomita su interioridad esperando que todo el mundo lo vea, en ese mundo el misterio, efectivamente, el misterio, la idea de que no todo es calculable, ¿verdad? La idea de que efectivamente tenemos que cohabitar con lo no conocible, ¿verdad? Es fundamental y es un hecho de resistencia. ¿Qué pasa con Kush? Kush va a decir, el mundo colonial es el mundo racionalista, cartesiano, el que produce lo que se llama el antropoceno, ¿verdad? O sea, esas transformaciones del mundo tan profundas que han cambiado la tierra, el mar, el aire y la naturaleza, ¿verdad? El modo de producción, que no es frágil, que es la fuerza potente, ¿no? Descartes decía, tenemos que el hombre macho, no el hombre, tiene que ser propietario y dominador de la naturaleza, se tiene que apropiar y dominar la naturaleza, apropiarse y dominarse, y eso era la libertad. Ese mundo de apropiarse, de dominarse, tengo un problema, una solución, tengo un problema, más potencia para llegar a la solución, ¿verdad? Ese mundo se cayó. Ese mundo se cayó. Es la crisis total de ese mundo. El mundo del ser, como dice Kush, ese mundo está en una crisis terminal. Es la crisis total que dice que ese modo de habitar el mundo no va más. Después, si quieren, en la charla puedo contarles un poco qué estamos trabajando con respecto a eso, pero yo diría, para decirles un poquito, que lo que se llama la complejidad del mundo no es un método de análisis. La complejidad es cuando de repente todo lo que habíamos aplastado para llegar del punto A al punto B de manera viril, todo lo que habíamos aplastado, ¡pum!, sale de nuevo. El mundo occidental es el mundo de que tirar la cadenita, ¿no? Yo ensucio, yo cago, yo consumo, ¡pum!, tiro la cadenita y de repente la cloaca ¡pum!, desbordó. Y no sabemos qué hacer, pero no va más. Hay un detalle, que es un detalle fatal, que si el mundo del ser, el mundo de la producción, el mundo de la dominación, está en una crisis final, vino un Mesías fantástico a salvarlo, que es la alta tecnología. El proyecto de todos los poderosos, y lamentablemente de izquierda, de derecha, de centro, de abajo y de arriba, todos, apuestan a que la alta tecnología nos va a permitir seguir en el mismo camino, pero protegiendo un poco, es lo que se llama lo sostenible, ¿verdad? Lo sostenible, la durabilidad, lo sostenible. O sea, dicen, vamos a seguir haciendo extracción minera a cielo abierto, soja, reventando todo, contaminando, pero de manera sostenible. No sé qué quiere sostener, me imagino que son sus ganancias, ¿no? O sea, pero eso es un punto que podemos volver después. En realidad, estamos en un momento histórico muy particular, que es ese donde el mundo del ser encuentra su tope. ¿Por qué? Porque la destrucción es más importante que la construcción. Les doy un ejemplo rapidito, así como para entender lo que es el tope del mundo del ser. Cuando yo, pongámosle 80 años, porque el gran desastre de la aceleración de destrucción ecológica tiene 80, 90 años, cuando pum, es el gran salto, ¿no? Bueno, hace 80 años, yo quería ir en coche a Calamuchita. No, yo ni sé dónde queda Calamuchita, pero pongámosle que quiero ir en coche a Calamuchita. Yo agarro, voy de mi casa a Calamuchita en coche. Como hace 80 años, yo no era boludo, porque no había nacido desde que nací, entonces, hace 80 años, yo voy de mi casa a Calamuchita, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Lo que estoy haciendo es 90% de lo que estoy haciendo es ir de mi casa a Calamuchita. Y 10% es contaminar, arruinar cosas, ¿se entiende? Hay siempre una destrucción. Hoy en día, cuando yo agarro el coche y voy a Calamuchita, 90% de lo que yo hago participa a la destrucción y 10% es ir a Calamuchita.
¿Se entiende? Ese es el tope. Explico esto porque quiero que no quede como una cuestión ideológica, retórica, es decir, es la crisis del antropoceno. La crisis es porque el modo de vivir, de producir y de habitar el mundo produce muchísima más destrucción, ¿se entiende?, que lo que uno quiere. El otro ejemplo máximo de la medicina es el antibiótico. Si yo utilizo antibiótico hace 80 años, nuevo, 90% de lo que yo quiero lo logro, salvo al paciente. Y 10% puede ser, digamos, lateralmente causas iatrogénicas, etc. Hoy en día, claro que hay que utilizar el antibiótico, por supuesto, pero todos sabemos que cuando yo utilizo un antibiótico, 10% es salvar al paciente, pero que el desastre que significa utilizar el antibiótico es 90%. Yo les explico esto para que lo que yo estoy diciendo cuando digo el mundo del ser está en crisis, se cae, que no sea una palabra retórica o ideológica, sino explicar a nivel de proceso real. Ese mundo del ser se cae. La alta tecnología aparece como el salvador, ¿verdad? O sea, vamos a delegar toda la alta tecnología. Eso por un lado. Pero cuando se cae el mundo del ser, va a aparecer lo que el mundo del ser había escondido, eclipsado, negado, que eran otras maneras de vivir. ¿Y quién habla de esas otras maneras de vivir? Mucha gente, en realidad mucha gente habla de eso. Hay un historiador rumano, Mircea Eliade, que habla de eso. Hay muchos. Pero habla Kush de eso. Kush habla de eso. Kush era muy duro con nosotros, con la izquierda clásica de la época, por ejemplo, con los montoneros. Era muy duro. Él decía que todo esto era la forma del ser de pensar la liberación, ¿se entiende? O sea, para Kush, nosotros, cuando digo nosotros digo el carretero, ¿no? O los montoneros, o otros, todo eso eran formas occidentales de pensar la liberación, ¿se entiende? O sea que Kush era muy duro y era muy difícil de leer. Había un hermano de Robbie Santuccio, Asdrúbal, que estaba con Kush, que andaba con Kush, qué sé yo, pero digamos que quedó como periférico eso, ¿no? Hoy en día nosotros eso lo podemos ver, lo vemos, como yo vi en la casa de Kush, vi algo y dije, pero acá, el que vivió acá conoció algo. Después les cuento una anécdota, pero bueno. Y de repente uno lee y dice, está el mundo donde uno no está en una sala de espera permanente para ser. Está el mundo donde el deseo no nace de la falta. Está el mundo donde no hay que hacer esfuerzos para existir. Está el mundo donde uno existe. Donde uno existe. Ese mundo donde uno existe es que todos son como hay que ser. Yo vengo de la antipsiquiatría, que era una corriente que acá en Argentina fue muy fuerte. En la antipsiquiatría decíamos eso, por eso yo digo que Kush para mí fue encontrar un camino paralelo. Siempre estaba, no, ¿por qué decíamos nosotros la antipsiquiatría? Decíamos, no era psiquiatría democrática, no era psiquiatría buena, era decir, lo que está mal es ser normal. Acá la locura, hay que ver cómo se hace con la locura, porque la locura, si no se la reprime, tiene absolutamente una fuerza, ¿se entiende? O sea que decíamos al paciente que venía medicado, reprimido, jodido, decíamos, vos como sos estás bien, vos como sos estás bien. Lo que hay es que parar de hincharte, parar de reprimirte. Lo que importa es saber cómo sos, qué podés hacer. Así como sos, ¿qué podés hacer? No debes ser alguien. No, si tenés un proyecto, un día tendrás derecho a vivir. Así como sos, está bien. Si paramos de reprimirte, si paramos de educarte, si paramos de curarte, de molestarte, capaz vas a descubrir quién sos. Y lo que sos tiene algo en común, que es la fragilidad. El ser nadie. Somos nadie.
Ser nadie. Ser nadie quiere decir efectivamente aceptar ese lado de indigencia del que habla Kush. Esa indigencia, él va a decir lo que jede, lo que jede, lo que jede. Lo que jede quiere decir todo lo que el occidente trata de aplastar, porque es el cuerpo, porque es lo frágil. Nosotros encontramos a Kush ahí, en ese estar siendo, que nosotros desarrollamos hace 40 años. Este es el mundo del ser. Está el pedo, pero... entonces, efectivamente, nosotros desarrollamos eso hablando de situacional, que no tiene nada que ver con una corriente que surgió en Europa que era el situacionismo, no tiene nada que ver con eso. Situacional quiere decir, en esta situación, ¿qué hacemos? ¿Quién somos? No. O sea, lo que es situacional, no vivir en una sala de espera. Lo que está acá está bien. Esta opción del estar siendo, esta opción, yo me permito recordar si ustedes lo leyeron, un ejemplo fantástico que nos interesa mucho acá, que es el ejemplo que va a dar Kush cuando él va con otros porteños a, o sea, Kush era grandote, rubio, y entonces los otros se burlaban, decían, mirá este alemán que se hace el indio, le decían, ¿no? Que está jugando al indio. Bueno, Kush va en el norte, en Jujuy, no me acuerdo exactamente qué lugar, van un grupo de porteños con Kush y ven a cuando la bomba de agua, ¿sí? Van a un lugar donde hay una sequía terrible y ven a un viejo aymara, ¿no? Y le explica, mire, nosotros podemos dar una bomba de agua y la sequía, ¿sabes? El aymara lo escucha, nada, no dice nada, ¿verdad? No dice nada. Y entonces le dice, este indio capaz que es sordo, no sé. Entonces le pregunta a uno más joven que sería el hijo, dice, pero tu papá entiende todo. Pero bien entendió todo entendió todo. Al cabo un rato, Kush y los porteños se van, ¿no? ¿Qué es lo que pasó acá? Kush había entendido una cosa que les aseguro que es tan fundamental desde el punto de vista del estudio hoy de la época, de una opción. Es tan fundamental que es inimaginable. Había entendido que cuando la solución a un problema está en una discontinuidad muy grande con el modo de vivir y el modo de ser, no es una solución que destruye a lo que queríamos curar, ¿se entiende? O sea, que el pensamiento viril, conquistador del ser, que dice, hay problemas, hay soluciones. El estar siendo es un errar en la fragilidad, en la apuesta, ¿verdad? En donde lo que pasa acá. No es que, yo voy a Susana, no es que con Susana mañana vamos a encontrar una solución para... Lo que pasa acá, termina acá, ¿se entiende? Lo que pasa acá, termina acá. No es que esto va a servir para algo. Lo que pasa acá es completo. Lo que pasa acá es completo. Y puede dar potencia para otras situaciones. ¿Entiendes? Yo les aseguro que este concepto, esta comprensión de Kush, cuando él dice, y claro, la bomba de agua estaba muy en discontinuidad con el modo de ser de estos indios. Y si nosotros le imponíamos el bien del pueblo a pesar del pueblo, si nosotros le imponíamos a estos indios atrasados el progreso para que tengan la solución, los reventábamos. Eso entendió Rodolfo. Eso nosotros trabajamos hace casi 40 años por otras vías, y ese fue el encuentro de decir, hay que vivir, hay que existir. En ese existir hay apuestas, hay riesgos, hay veces que las cosas van mejor, que a veces van peor, ¿verdad? Esa es, digamos, una fiesta, pero el problema es que el estar siendo acá, el estar siendo de buen vivir, el estar siendo, la verdad que Kush, él dice, el estar siendo
tiene que ser también la base en Europa, en Babilonia, en cualquier lado, porque no se puede solamente ser. Tiene que haber una base de estar siendo, ¿se entiende? Que en las otras palabras sería, no se puede solo funcionar. Tiene que haber una base mínima de existir, ¿se entiende? O sea, como uno diría, no puede ser que esto sea tan robot. Un poco vivos tienen que ser. Vivos no en el sentido portero, no, sino estar vivos, ¿no? Bueno, el estar siendo efectivamente es como una especie de salió el sol ahí donde estaba el eclipse, donde no se veía nada, cae el ser y de repente lo que era barbarie, lo que era atraso, aparece diciendo, no es la apología estúpida del buen salvaje, es realmente muy, muy, muy interesante. Pero, nosotros tenemos enfrente a un monstruo enorme y no será a partir de el simple estar siendo que nosotros podremos afrontar a ese monstruo. Pero tampoco se trata de volver a funcionar como en el ser, ¿se entiende? O sea, ese es un poco como el terror de hoy, ¿se entiende? Sabemos que hay que abandonar las dimensiones del ser, pero sabemos a la vez de que hay que poder evitar que el monstruo nos destruya. Porque hay dos cosas. Está el monstruo, pero está la monstruosidad nuestra de vivir como individuos. Mientras que nosotros sigamos viviendo como individuos, mientras que nosotros no experimentemos que somos un nudo de lazos y que no nos comportemos así, está el monstruo, pero está la monstruosidad. La gran tentación es de decir, bueno, miramos al monstruo nada más. Decimos, hay que construir de nuevo el ejército del bien contra el ejército del mal. Ahí perdimos. Porque efectivamente ya estamos dentro de lo que Cuya había entendido, de decir, hay una forma de lucha que queda entrampada en el ser. Hay que evitar eso. Hoy en día nosotros no sabemos cómo, desarrollando prácticas de estar siendo, podemos a la vez contrarrestar, defendernos, atacar al monstruo, ¿se entiende? Yo creo con respecto a eso que la opción, ¿no?, es no acumular fuerzas como se hacía o el pensamiento del ser, ¿verdad?, sino comprender un poco de manera compleja una cierta combinatoria que permite, sin volver al mundo del ser, ganar de vez en cuando, ¿se entiende? Hay maneras de ganar. Un ejemplo de allá, ¿no?, de Europa, hay unos campesinos que hace 27 años que están en lucha contra la extinción de sus campos, del campo, que es enorme, una región enorme, de cerca de Nantes, porque quería poner un aeropuerto, una zona comercial y qué sé yo, en una zona que se llama Notre Dame de Langle. En ese lugar hace 27 años que campesinos y gente que se instalaron allá luchan, ¿no? Y lo que ellos dicen, nosotros no defendemos la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza defendiéndose. Pero no es una consigna, es realmente así, hay una unidad orgánica. Bueno, ¿qué pasó? Uno dice, ellos, los partidos de izquierda tradicionales, me dicen, bueno, pero hay que votar, hay que construir fuerza, hay que acumular fuerza para enfrentarse. Ellos no cedieron a eso, no cedieron a volver atrás. Ellos jugaron con la complejidad de las fuerzas, ¿no? Y en un momento dado, donde el gobierno central estaba más débil y donde había muchas contradicciones, ¡pum!, ganaron. ¿Se entiende? O sea, dos cosas que estoy diciendo. Por un lado, el estar siendo es este tesoro que hoy se abre de nuevo y que podemos verlo. Pero el estar siendo solo no va poco a poco, ¿se entiende?, a hacer que el horror, los horribles digan, oh, cierto, estemos siendo, ¿verdad? Entonces, hay que pelear. Yo creo, y con Raúl Sivechi, ¿no?, que muchos de ustedes conocen, con Raúl Sivechi, con la labor que estamos haciendo, yo creo que es muy importante hoy en día, paralelamente al desarrollo de la experiencia de
cómo podemos vivirnos cada vez menos como individuos, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, paralelamente a eso, es muy importante pensar cómo también se pelea desde estar haciendo. ¿Se entiende? Porque si no sabemos pelear desde estar haciendo, o nos van a aplastar, o de nuevo vamos a volver a la trampa del ejército del bien contra el ejército del mal, y eso está perdido de entrada. La cuestión es especular. Bueno, esto es un poco, digamos, como para decir, o sea, este encuentro con ustedes, ¿verdad? Y a Kush no lo respeten. No hay que respetar a la gente potente, amiga, no hay que respetarlo. Hay que quererlo, hay que unirse, hay que pelearse cuando no nos gusta. Pero yo escribí hace poco un artículo en un diario acá con respecto a la gente de generación, los excombatientes de la guerrilla, no nos respeten tanto, no nos respeten tanto, ¿no? Porque efectivamente demasiado respeto y después, viste, ¡pum!, de lado, ¿no? No, caminemos juntos, ¿verdad? Y bueno, pienso que en la medida que podamos hoy encontrar, estamos en esta alegría del encuentro, y bueno, Kush está caminando acá con nosotros como un nadie entre los nadies. Entonces yo, como estoy al tanto de los cambios fundamentales de la Argentina, antes de terminar le voy a decir muchas gracias a todos. Así se dice, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ganas de escucharlos a ustedes, que no se amontonen para hacer preguntas. Esa es la parte. Bueno, buenísimo. ¿Querés que lo preste? No me electrocuten. Dos cositas muy. Primero, bueno, obvio de que estoy muy motivado, movilizado por escucharlos todos. Para ser breve y puntual, me quiero referir a algunas cosas que dijo Miguel. Primero, que nos cuente, que nos deje con el misterio de la anécdota en la casa de Rodolfo Kush, que decís que te dio una visión, que dijiste por acá viene la cosa, algo así, que después la cuento, dijiste, y yo me quedé pensando. Por otro lado, un ejemplo de todo lo que dijiste, de la solución de esto tan occidental que tenemos, y recordaba por lo menos dos líneas que van en convergencia de esto. Por un lado, que todos recordarán acá la película Jerónima, que me parece que calza el dedo de lo que pasó. Si alguien no la conoce, lo comentamos muy brevemente. Y por otro, un autor chileno, aunque tiene un nombre raro, fallecido hace poco, Max Neff, que habló sobre necesidades humanas, y cuando habla de satisfactores, tiene una propuesta totalmente distinta del modelo clásico de necesidades, de Maslow, incluso con modelo marxista se separa, y habla de satisfactores, y dentro de su clasificación habla de 5, uno que lo llaman los destructores, que es exactamente el ejemplo que dábamos vos, y habla en la otra punta de los modos de satisfacción, de los satisfactores sinérgicos. Está piola porque va en la misma línea de lo que decías vos, desde las políticas sociales. Bueno, esas dos cosas. Simplemente el asunto de la casa de Kush es que yo trabajo desde mucho tiempo, más de 30 años, tratando de comprender cómo la destrucción neoliberal, tecnológica, etc., lo único que podemos proponerle es un principio de vida, que es el principio de una organicidad. Una organicidad que quiere decir eso, quiere decir este lazo con el ecosistema, esta idea de que vos no podés mudarte, ¿no? O sea, porque vos haces parte de todo, ¿verdad? O sea, una multiplicidad, ¿verdad?
Yo trabajo en eso, tratando de comprender también cómo nosotros podemos llegar a una relación orgánica con la tecnología que no nos coma. O sea, no se puede rechazar la tecnología, porque es una realidad, pero lo que está pasando ahora es que estamos siendo colonizados por la tecnología, y en el movimiento colonial en general, medio como que hay una especie de eclipse con respecto a la colonización tecnológica, como si no se le diera tanta bola a esta nueva colonización total. Yo laburo respecto a la organicidad, qué es lo que es orgánico, etc. Y una vez, muy simplemente, veo una foto del interior de una casa y miro y dice la casa de Rodolfo Puig en Maimará. Yo Rodolfo Puig, claro, capaz que había oído hablar por mi compañero, por Angelique, porque con Jorge Rulli habían hecho un documental y había hablado de Puig, pero yo no le había dado bolas, y miro esta foto y digo, la persona que vivió acá adentro tenía una relación orgánica con la vida, con el mundo, y si es un filósofo yo voy a ver qué pasa, ¿no? Y lo que me tocó mucho fue que yo vi cómo él vivía, vi todo. Puig no estaba ahí ya, pero todo Puig estaba en esa organicidad. Alguien que vive así, había comprendido algo de la organicidad, de la fragilidad, ¿verdad? Y bueno, a mí fue una experiencia muy linda hace unos años, ¿no? Porque efectivamente era una especie de prueba de que no son las ideas, ¿no? Sino cómo uno vive, cómo se siente cómodo, su relación con los objetos, ¿no? Y el único que no estaba ahí era Puig, pero no era importante, ¿verdad? Porque la vida hace el paisaje, hace con este conjunto, ¿no? Una pregunta más. Sí. ¿Querés venir para acá? No llega, ¿eh? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? Lo mío, gracias por la invitación. No, lo mío es la pena a Puig, que tiene que ver con. También tiene. Tiene que ver con. Me quedé con el tema de la tecnología que me preocupa bastante y llegaste a la inteligencia artificial. Yo lo que estoy sintiendo es que la inteligencia artificial se está convirtiendo en. Si nadie la persona por un lado se está convirtiendo en una especie de competencia, de desafío. ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar? Y la verdad está tardando en ese momento, ¿no? Pero veo que todo está pasando por el desafío de hasta dónde puede llegar. La inteligencia artificial es, bueno, por ejemplo, es el 90% que acaba de dar, que es bajar al 10% el movimiento neuronal y llegar al 90% que se comía. Bueno, esa es la reflexión y pregunta. En el medio les cuento que atrás hay un buffet de cosas riquísimas que prepararon los chicos de Pizarro, no se las pierdan. Bueno, yo antes de contestar les pido por favor que no se coman todas las cosas riquísimas antes que yo termine. Bueno, con respecto a la tecnología de informática, ¿no? En realidad es un tema que yo trabajo hace mucho, porque mi tema de investigación es la interfaz, ¿no? La relación entre el mundo de la vida, la biología, y el mundo de la informática. En realidad la informática está transformando la vida de una manera increíble, realmente una revolución, como decíamos hace 6 meses, ¿no? Cuando yo vine acá contaba que hay 3 revoluciones antropológicas mayores. Una es la lengua, o sea, cuando la especie humana habla; la segunda es la escritura; y la tercera es la informática. Todas estas modificaciones modifican profundamente la naturaleza, el hombre, el cerebro, o sea, no son útiles que yo quedo el mismo y utilizo eso. Hay una transformación. La lengua, bueno, la lengua no tenemos registro, pero de la escritura nosotros tenemos registro de pueblos alfabetizados. Y vemos cómo el cerebro se estructura de manera diferente, o sea que la escritura modificó radicalmente el cerebro, la vida, el cuerpo.
pero hace 3.000 años. Hubo 3.000 años como para que el conflicto entre la escritura y lo vivo, más o menos, no aplastaran al ser humano, a pesar de que, en cierta medida, Siempre todo.